Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Mujeres Indígenas en Tamaulipas, Presencia, Voces y Derechos. Este espacio nace con la intención de escuchar, reflexionar y dialogar en torno a las experiencias, derechos y resistencias de las mujeres indígenas en nuestro estado. El propósito de este encuentro es abrir un diálogo respetuoso y plural que nos acerque a comprender con mayor profundidad las realidades que enfrentan las mujeres indígenas y que al mismo tiempo nos convoque como sociedad e instituciones a fortalecer la defensa de sus derechos. Este conversatorio se enmarca en la exposición museográfica del mismo nombre y en la conmemoración del Año de la Mujer Indígena, la cual, además de ser un reconocimiento a las luchas sociales de las mujeres indígenas, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta iniciativa nos invita a realizar una reflexión histórica sobre los retos y desafíos que aún tenemos pendientes para avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Cabe destacar que desde el Gobierno del Estado, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya, se impulsa una visión humanista en la que todas y todos tengamos un lugar y donde el reconocimiento y la inclusión de la diversidad cultural son ejes fundamentales para construir un mejor Tamaulipas. Le damos la más cordial bienvenida a Yenia Ruiz Balúa, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Bienestar. Ella viene en representación de la doctora Silvia Casas, secretaria de Bienestar Social. Bienvenida. También se encuentra con nosotros la maestra Rosa del Carmen Contreras Ramos. Ella es directora de Desarrollo y Difusión Cultural en representación del maestro Héctor Romero Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Bienvenida, maestra. También se encuentra con nosotros el maestro Jorge Arturo Rodríguez Castrejón, director de Patrimonio Cultural e Histórico del ITCA. También le damos la más cordial bienvenida a Sigrid Muñoz Gutiérrez. Ella es directora de capacitación, viene en representación de la licenciada Marcia Benavides del Instituto de las Mujeres de Tamaulipas. Bienvenida. También les damos la más cordial bienvenida a los alumnos de Historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y con ellos viene la doctora Leticia Dunay García. Ella es la coordinadora de la licenciatura en Historia. Bienvenida, maestra. Okay. También, les damos la más cordial bienvenida a el personal que viene de la Subsecretaría de Salud Pública. Bienvenidos. También tenemos presente y nos da muchísimo gusto que estén aquí a los alumnos de la carrera en Sociología, que seguramente les será de mucha reflexión. Esperamos también escucharlos en la sección de preguntas y comentarios. Bienvenidos. Y por supuesto, tenemos aquí a nuestras queridas ponentes. Nos acompañan esta mañana dos mujeres de gran trayectoria y sensibilidad en el tema. Está con nosotros la maestra Oralia Hernández Hernández. Ella es comunicóloga y maestra en medios masivos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También es coordinadora de WAT Informa en TV WAT.
Es locutora y productora en Radio Tamaulipas y actualmente también colabora en la sección Suave Patria en vinculación con Canal 11. Ella es originaria de la comunidad Tenec de La Rosita, municipio de San Antonio, San Luis Potosí, cuya voz y experiencia nos permitirán acercarnos a las realidades que enfrentan las mujeres indígenas en su vida cotidiana y en los procesos migratorios. Muchas gracias por la presencia de Radio. También le damos la cordial bienvenida y nos da mucho gusto que esté aquí el día de hoy la doctora Giovanna María Aldana Barahona. Ella es antropóloga y politóloga por la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, doctora por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, y también realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autora de diversos artículos, uno de ellos titulado Dinámicas de la migración Tenec del norte de Veracruz hacia el sur de Tamaulipas, estudios sobre identidades y racismo. Sus temas de investigación e interés son las resistencias indígenas en el Abya Yala, la herencia cultural y epistémica indígena, así como los procesos de transformación de la identidad de los grupos originarios y su relación con el racismo en contextos de migración. Bienvenida, doctora. Bueno, en primer término escucharemos a la maestra Oralia Hernández Hernández, quien contará con 15 minutos para su intervención. Ella nos contará su historia de vida y luego pasaremos con la doctora Giovanna para que nos dé un panorama de acuerdo a sus hallazgos académicos de las mujeres indígenas en Tamaulipas. Adelante, maestra. Gracias, Idalia, y gracias, Giovanna. Un placer estar aquí con ustedes, mujeres maravillosas y sobre todo mujeres de lucha. Y yo me siento muy contenta de estar en este espacio porque llevo 20 años viviendo en Ciudad Victoria y creo que es la primera vez, o si ustedes ya saben de algún otro evento que se haya llevado a cabo como de este tipo, en el que se abren estos espacios y sobre todo para visibilizar a las comunidades indígenas, en este caso a las mujeres indígenas. Se sabe que Tamaulipas no cuenta con comunidades indígenas como tal, pero hay mucha migración, tanto de Veracruz, de Hidalgo, de San Luis Potosí, como yo que soy de San Luis Potosí. Gracias por estar aquí, mi corazón está contento. Y bueno, pues sí, como lo comenté, me vine aquí a los 17 años, ya me exhibí. Tengo ya 20 años viviendo aquí en Ciudad Victoria. Y cuando hablé con Idalia, cuando platicamos de tocar, de hablar del tema, y precisamente que se enmarca en este año que es el año de las mujeres indígenas, una iniciativa que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y que está haciendo diversas actividades y foros para poder erradicar el racismo, el clasismo. Y cuando platicamos de mi experiencia de vida, yo siempre he dicho que he tenido mucha suerte de poder hacer lo que yo he querido, de poder elegir sobre todo. Yo decidí migrar de La Rosita primeramente porque las universidades de La Rosita están lejanas, ya ahorita ya hay más oportunidades de estudio. Pero por ejemplo, yo para ir a la primaria tenía que caminar 6 kilómetros diarios y era toda una aventura y era de ir caminando, regresar, sol, lluvia. Y así fue la secundaria y así fue el bachillerato. Y mi papá, bueno, mis padres, pues me impulsaron a poder tener una carrera, pero pues ahí no estaba, ¿verdad? Si yo quería estudiar, no lo iba a lograr ahí. Y pues tuve que dejar La Rosita. Y bueno,
bueno, en el camino conocí mucha gente, gente buena, gente que me apoyó. Y una de las problemáticas es esa, también el acceso a la educación, por ejemplo, en las mujeres indígenas, porque hay incluso en estas comunidades donde te dicen, ¿para qué estudias si vas a terminar haciendo tortillas, si vas a terminar cuidando niños? No lo necesitas porque pues tu marido te va a sacar adelante, ¿no? En mi caso, en mi familia no escuché eso, y yo creo que fue gracias a que, bueno, mi mamá no pudo estudiar, sí quería, pero no pudo, mi papá sí. Entonces esa fue como que ellos me impulsaron pues a querer algo más. Siempre tuve curiosidad de saber qué había más allá de la Rosita. Entonces me fui, llegué aquí, presenté un examen, lo pasé y aquí estoy, ¿no? O sea, no pensé que iba a llegar a tanto, ¿verdad? Y otra de las dificultades, yo me pude adaptar, me adapté, no tuve problema con eso. Extrañaba mucho mi pueblo, sí, pero no tuve problemas de adaptación. Pero sé que hay otras mujeres indígenas que migran, tienen este problema con el idioma. ¿Por qué? Porque porque no hay traductores, porque no hay universidades que ofrezcan idiomas, idiomas de pueblos originarios. Pero en mi caso yo sí aprendí a la par a hablar español y Tene, que es mi lengua madre. Y entonces cuando hago todo el análisis, puedo decirles que cuando yo llegué aquí, yo no decía que era de un pueblo originario, pero no lo decía porque tampoco no me preguntaban. Y entonces era como una especie de escudo, se podría decir como, a lo mejor si lo digo me van a hacer el feo, ¿no? Porque yo escuchaba cuando hacían, por ejemplo, comentarios despectivos, porque ser de una comunidad indígena, de un pueblo originario, siempre lo relacionan con algo feo, con algo precario, con la ignorancia, ¿no? Incluso a las mujeres lo relacionan con trabajos domésticos, ¿no? Que se fueron a trabajar a la ciudad, pero trabajan de trabajadoras domésticas, vaya. Entonces, cuando yo llego aquí, no decía que yo hablaba un idioma como el Tene, pero cuando hice, por ejemplo, el proceso a inscribirme a la universidad, yo sí puse ahí, ¿no? Que soy de un pueblo indígena y que hablo Tene. Y en aquel entonces yo no sé si había más, yo sé que sí, ha habido más personas de pueblos originarios que han estudiado en la universidad, específicamente, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, antes UAMCE. Creo que ellos tienen datos de alumnos que vienen de comunidades indígenas de Veracruz, de San Luis Potosí, que alguna vez hice una nota de eso. Y entonces en mi caso, pues yo no lo decía, o sea, incluso el temor de mis padres era de que, oye, y si dices que eres Tene, porque luego te pueden hacer el feo. Y luego, sí, o sea, como que si me preguntan, sí lo digo. Pero también porque luego te dicen, ay, eres de Veracruz, porque a mí siempre me dicen que soy de Veracruz. Y entonces, porque está muy estigmatizado, por ejemplo, ese estado. Ay, es veracruzano, o es veracruzana, está chaparra, está morena, ¿no? Y pues obviamente mis rasgos son así, ¿no? Pero no soy de Veracruz, y qué bonito es Veracruz, y también tiene su pueblo, y también hay veracruzanos Tene. Pero yo soy mujer Tene de San Luis Potosí. Entonces, comentarios como de ese tipo siempre están presentes y está interiorizado el clasismo, el racismo. Lo vimos con la misma Yalitza Aparicio, que la criticaban porque ahora usaba ropa de marca y que estaba muy fea, que está muy fea. ¿Por qué? Porque no tenía estos perfiles caucásicos, blanca, perfil así, ¿no? Entonces, y había mucho odio en las redes sociales. Y bueno, esa es una de las cosas de las que nos enfrentamos también. Y sí, mi familia sí tenía este pendiente de que me hicieran menos, pero mi mamá, mis papás siempre resaltaban esto: tú no eres menos, o sea, tú también puedes estudiar, tú también puedes ser lo que quieras ser.
Entonces eso es lo que a mí me ayudó mucho a estar aquí. Le fui picando los botones y llegué hasta este punto, ¿no? Y entonces lo vemos también, por ejemplo, yo he visto aquí hay mujeres con sus niños con el rebozo, que en mi pueblo ese se le llama aquí, el que se usa para cargar a los bebés. Pero siempre decimos, ahí están unas Marías pidiendo dinero, ¿no? Marías, o sea, está ahí. ¿Por qué? Porque está interiorizado, está el clasismo todos los días. Desde que decimos, ay, hay que mejorar la raza, ¿no? Desde ahí está el punto. Y poder erradicarlo sí es muy difícil. Pero bueno, en nosotros está hacer esta conciencia, visibilizar. Y que no sea una moda, porque luego nos dicen, ay, ahora ustedes están de moda, ¿no? Porque es el año de la mujer indígena, ay, qué padre, vamos a hacer todo, ¿no? No, yo este año lo veo también como este año de la reflexión. Y hacer, o sea, como un análisis de realmente de lo que tenemos, porque sí decimos, no, que la cultura y que, ay, no, miren, me compré un wiki y qué padre, pero también la gente es la que anda regateando, ¿no? Pero no le regatean a Liverpool, por ejemplo, o las grandes marcas. Pero a una señora que está vendiendo una vasija, una señora que está vendiendo un huitil, dice, oye, ¿cuánto es lo de menos, señora? Ya desde esas pequeñas prácticas se hace ese tipo de racismo, de clasismo. ¿Por qué tendría que merecer menos? Pero eso está a diario y se ve. Yo he tenido mucha suerte, he tenido gente que me ha apoyado, gente que ha estado a mi lado, pero no todas corren esa misma suerte. Ha habido casos que, por ejemplo, mujeres que han parado a la cárcel por no poder defenderse, porque no hay traductores. ¿Y qué se hace? No están. En las escuelas no te enseñan, ay, vamos a aprender un idioma de nuestro país, como el tene, como el náhuatl. No, porque no está en las escuelas, porque no es el inglés, porque no es el francés, por ejemplo, que claro, son lenguas muy bonitas también, pero como no le ponen prioridad, porque eso no está padre, porque eso no es bonito. Y creo que hay mucho trabajo que hacer, lo estamos haciendo. Reconozco mucho el trabajo de Idalia, que ella desde su trinchera abre este tipo de espacios, anda con las mujeres, el trabajo de la doctora, por ejemplo, de visibilizar a esas mujeres que están ahí, pero son invisibles. Y entonces, yo sí me siento muy contenta de representar a mi pueblo. No porto como tal el pesquem, que es la vestimenta tradicional de mi gente. En mi casa no lo portaron, mi mamá no lo porta, mi papá no, mi abuela materna sí lo tiene, pero lo usa como en situaciones muy especiales, cuando hay danzas, cuando hay algo. Pero, por ejemplo, la abuelita de mi mamá sí lo usaba, o sea, era su traje de todos los días, su ropa de todos los días. Pero el hecho de que yo no lo porte, no quiere decir que no me importe mi gente, mis raíces, lo tengo presente. Y por eso cada que puedo, y cuando me piden hablar de dónde vengo y de dónde soy, me pongo algo representativo a mi pueblo. El que es que no lo pude traer porque hace muchísimo calor, lo uso regularmente cuando hace frío. Y al principio sí me daba un poco de miedo, porque luego sí nos juzgan, y uno se guarda esto, ¿no? No puede andar con la vida ahí como abiertamente, porque no tenemos ese derecho. Sí está, pero no lo podemos ejercer como tal. No hay esos espacios en el que podamos expresarnos como somos sin que nos juzguen, sin que nos vean feo, porque también nos ven como figuras de museo, ¿no? Ay, deben estar allá, ¿no? Qué padre que se vean allá, pero aquí, ay, no, qué feo, ¿no? Entonces, pues es por eso que este tipo de espacios, no sé si salir de aquí se lleven algo, ¿verdad? Pero por mi parte es esto lo que puedo yo compartir, y sí, hay por ejemplo, en los pueblos sí hay machismo, sí hay falta de oportunidades, pero pues no es culpa de las personas que viven ahí, ¿verdad?
Y yo hace poco vi en redes sociales que me llamó mucho la atención de una funcionaria, lo voy a decir porque me indignó, que era horrible haber nacido, que ser mujer indígena es algo horrible. Ser indígena es, la mujer indígena es pobre, y sí hay situaciones muy difíciles, pero eso son cosas estructurales que están ahí y que deberían erradicarse, ¿no? Pero no, yo puedo decir que no es horrible. Yo me siento muy contenta y me siento orgullosa de lo que soy. Y más en este tiempo de mujeres. Y bueno, no sé qué más pudiera compartir en este día. Pues muchísimas gracias, Oralia. Sin duda, tu experiencia nos lleva muchos hilos conductores, ¿no? De los cuales sacar mucha reflexión. Ahorita vamos a seguir ahondando en tu experiencia de vida y en esta reflexión social. Voy aquí a mencionar que tenemos con nosotros a la arqueóloga Tonantzin Silva Cárdenas. Ella es directora del Centro INA Tamaulipas. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Si puede acercarse, por favor. Ya que estas, todas las figurillas, estos elementos arqueológicos que tenemos aquí en esta exposición museográfica son gracias a la colaboración del INA Tamaulipas. Así que le vamos a entregar este reconocimiento, ya que sabemos que tiene una agenda muy ocupada, y entonces vamos a aprovechar para de una vez entregarle el reconocimiento a su trabajo de colaboración. Muchísimas gracias por... Bueno, vamos a continuar con nuestro conversatorio. Ahora le toca el turno a la doctora Giovanna Aldana. Por favor, si nos puedes contar tus hallazgos. Muchas gracias. Primero, antes de agradecer, les pido una disculpa por que acabo de salir de una laringitis. Si me da algo de tos, voy a estar haciendo un poco de ruido. Muchísimas gracias a Alitka, y por medio de Alitka, pues digamos, el doctor Jorge Ilalia, por esta invitación. Y me alegra mucho, como decía también Oralia, primero compartir el espacio contigo, pero que la Gobernación de Tamaulipas abra estos espacios y que haya un acuerdo interinstitucional, ¿no? Es decir, ver a personas de las universidades, pero también, más cerquita, ver a personas de las universidades, de diferentes instituciones relacionadas con la cultura, pues es, digamos, como una puerta que se ve que sí se espera que haya en diferentes estados, pero que, digamos, nos abre la posibilidad de pensar qué es lo que está pasando con estos temas en Tamaulipas. Lo que nos contaba Oralia y lo que yo me he dedicado a investigar, básicamente tiene que ver con cómo nos formamos, cómo formamos nuestra identidad, qué significa ser X cosa en el mundo, X persona. Y lo tenemos muy fijo, porque es lo que nos ayuda a arraigarnos en el mundo. Entonces la pregunta acá es, ¿qué es ser indígena en el estado de Tamaulipas, verdad? ¿Y qué es ser mujer en el estado de Tamaulipas? Y luego, ¿qué es ser mujer indígena en el estado de Tamaulipas? Y son cosas diferentes. Primero, por la manera en que se forma el norte de México, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero que, digamos, es secundaria la manera en cómo se ven las comunidades indígenas en general, pensando en el tema que nos convoca. Pero no solamente el tema indígena, sino también, digamos, como la vocación económica que tienen los estados, la manera en que se organiza, la estructura física que tienen, todo termina siendo secundario a la organización un poco centralista de un estado que, aunque es republicano y federado, termina siendo bastante centralizado. Esas características, como bien lo decía Oralia, no las vemos, están intrínsecas en nuestra manera de ser y de pensar.
como comemos, lo que nos sabe rico, lo que nos sabe feo, lo que consideramos bonito, lo que consideramos medio feo, lo que nos disgusta, está atravesado por esas formaciones que al fin y al cabo no son parte de lo que nosotros endógenamente dentro de nuestra identidad solamente formamos, sino que hay un entramado social, una estructura exógena que nos define. Sin embargo, tenemos ciertas libertades que los pueblos indígenas no tienen y que aunque nosotras y nosotras sabemos que tienen esas limitaciones, seguimos con nuestra vida común y corriente. Cada uno y una de nosotros sabe, de alguna manera, que los pueblos indígenas en América Latina y en México no lo están pasando bien. Cada uno y una de nosotros sabe, pobre gente, pero como está por allá, y pensamos en lo rural como si fuera algo muy lejano, y pensamos que esas personas no están acá. Pues no solamente dentro de las investigaciones que pueda llevar una persona, sino nosotras y nosotros mismos podemos desarrollar ese aspecto curioso de nuestra vida que como humanos tenemos, porque nosotros llegamos como humanidad hasta este punto por ser unos monos curiosos, ¿no? Somos unos simios que terminan haciendo grandes estructuras culturales, físicas y materiales de diferente tipo. Pues que no se nos olvide esa curiosidad para hablar, digamos, también de la inclusión de toda la diversidad que tenemos en diferentes estados. No por ser Tamaulipas no tenemos indígenas, pero sí hay una institucionalidad que dice que en el estado de Tamaulipas no hay indígenas. Que hubieron, y como decía Oralia, entonces muy bonito en el museo y muy bonita en la figura, y muy bonito allá en una pirámide redonda que nadie puede entrar porque está en un barrio muy fifí de Tampico. Está muy bien, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Quiénes fueron los seres humanos que la construyeron? Para que nosotros no caigamos en esta trampa, perdón por la palabra, pero una trampa ignorante de decir vinieron los extraterrestres a hacer pirámides en México y no valorar que es una herencia cultural de las personas que están físicamente con nosotros día a día, los que los construyeron con su saber. Y entonces nos vamos a dar cuenta un poco más y entonces qué fue lo que pasó con esos saberes y qué tenemos que hacer para recuperarlos como grupo social que valora todo. Pasa por muchas cosas. Oralia nos decía varias cosas. Bueno, primero voy a pasar. Todo esto es, como decía Idalia, un desafío pendiente. Y hay estados que, no por visibilizar más a sus pueblos indígenas, como el centro de México, o como otros estados, como otras naciones, los valoran. Todavía es un desafío en el siglo XXI valorar, reconocer a los pueblos indígenas y la herencia que tenemos nosotros físicamente. Nuestro cabello lacio y oscuro no es de herencia europea. Nuestro tono de piel canela no es solamente de herencia europea. Somos una mixtura y hasta que no lo sigamos viendo, vamos a seguirlo rechazando. Así haya reemplazo de apellidos, como el apellido Hernández, como el apellido del Ángel, en toda la zona Tenec, fueron apellidos que tuvieron que reemplazar por el racismo que hubo. Porque cuando empiezan a surgir las notarías les dicen quítese ese apellido tan feo que nadie le entiende lo que usted dice, y lo reemplazan. No sabemos exactamente por cuál lo reemplazaron, eso se perdió. Y hay apellidos, por ejemplo, en el caso maya, el apellido EC, lo reemplazaron por el apellido Estrella. Y ahí hay más recuperación y saben, y hay más datos porque fueron más recientes. Porque la manera en que se colonizó el área maya, el área de Yucatán, fue diferente, hubo más resistencia con las mal llamadas guerras de castas, ustedes lo reconocerán, no se deben llamar así, no son guerras de castas, pero, eso es otro tema, pero sí hubo más recuperación cercana de los archivos notariales, a que hay historiadores les puede interesar. En el norte de México no, esa recuperación está todavía por hacerse. Pero no significa que el fenotipo de las personas no se reconozca en todas y todos nosotros, no se reconozca en las diferentes herencias que tenemos, incluso en los gustos alimenticios, incluso en los lugares donde vivimos. El no reconocer esa diversidad nos lleva a que en una zona tan caliente y tan húmeda como lo es esta, de la parte, digamos, central y sur del estado de Tamaulipas, no se reconozca como la huasteca geográfica que es, y entonces niega su pasado histórico y se niega geográficamente incluso.
estamos en parte de la Huasteca, que no es la plena Huasteca y no tiene todas las mismas características. ¿Lo estamos enseñando en las escuelas? ¿Lo estamos investigando por nuestra cuenta? Pues sería interesante y valioso hacerlo, porque así construimos nuestras casas. Y entonces no las construimos como si estuviéramos viviendo en la montaña, con una ventanita chiquita y con unos muros gigantes, sino mucho más ventilada, con mucha más luz, y aprovechamos eso. Hasta eso nos llega. Eso también hace parte de la formación de la identidad. ¿Qué significa ser indígena en Tamaulipas cuando nos dicen, primero, como les decía antes, que no hay población indígena acá? Y el INEGI dice, sí hay. Hay 20.000 personas migrantes, más o menos. Más o menos en 1990 había unas 8.000 personas, dice. Más o menos en el 2010 había 23.000. Y más o menos en 2020 había 23.000, 22.000 también. Entonces sí hay, pero no son de acá. Entonces, ¿de dónde se...? ¿Qué es ser mexicano? Entonces viene otra pregunta de la identidad. ¿Y por qué una persona que habita zonas rurales de México termina siendo considerada migrante como si viniera de otro país? Y sobre todo, ser rechazada por, como decía Oralia, una estigmatización y sentirse sin derecho a existir. Porque voy por la calle siendo yo y me miran, ¿y esta por qué está aquí en este espacio? No debería estar en este espacio. Es que ya hizo una maestría. Le pasa a la ministra, a la viceministra colombiana, que es afrodescendiente. No salieron a decirle, obviamente, grandes personalidades de la política colombiana y de los medios de comunicación, salieron a decirle que ella era una empleada de servicio y que no tenía por qué estar ocupando esos lugares. Pobres personas las que llegan a pensar de esa manera. Pero ¿qué seguimos nosotros haciendo para romper con ese esquema? ¿Sí? Significa además que nos dicen que si hay 23.000 personas, pero el INPI, que también es una institución estatal, dice no son 23.000, son 63.000 personas que están trabajando en la maquila, que están trabajando en los hogares de muchas personas, dándoles de comer, recogiendo en las zonas de agricultura y en los campos, recogiendo la comida que va a nuestros platos, construyendo las casas, porque la mayoría de los hombres que emigraron, al no tener oportunidades en sus lugares de estudio, terminan dedicándose a lo que pueden, que es la fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo termina llamándose aquí albañilería. Muchos de ellos trabajando con este sol y sin estos ventiladores y sin este techo encima al mediodía. Y eso lo sabemos. Y apúrese y cóbreme barato. Entonces, esa estructura es lo que nosotros hemos considerado como indígenas. Una de las preguntas que nosotras nos hacíamos cuando planteábamos este conversatorio es que nos queda mucho por conversar. Es que hay muchos desafíos por hacer, pero sobre todo en el nivel personal. Porque hay una cosa muy interesante y muy importante. Cuando la experiencia de Idalia y las investigaciones nos indican aquí hay un esquema de racismo que hay detrás de toda la recepción de las personas indígenas. ¿Quién lo ejerce el racismo? ¿Hay racismo en México? ¿Hay racismo en Tamaulipas? Digamos que sí, hay personas que dicen que no. Yo he hecho preguntas y me dicen no porque aquí no hay negros. Como bueno, primero sí hay, y se llaman afrodescendientes, afromexicanos, y segundo, ya fuiste racista al negar la existencia de un grupo cultural que lleva alrededor de 450, 500 años en este mismo territorio. O sea que ya tienen bastantes generaciones arriba de ellos. Pero segundo, cuando uno niega el racismo y no lo ve, pues entonces no reconoce que uno mismo, una misma lo puede estar ejerciendo en pequeñas cosas, como lo que decía Oralia de yo regateo. ¿A quién le regateo? A unas personas sí. Cuando contrato a una persona, está bien, una persona que me ayude con los servicios domésticos y no le pago lo suficiente ni necesario. Y o coma en su casa, o no le doy para el transporte, o no la meto al servicio social, porque es que eso para mí es mucho gasto. Pero no veo que me está lavando el lugar, el baño, lavando mi ropa, o lavando los trastes donde yo como, mi mugrero. Entonces, ese respeto por la vida, por la existencia de los otros, para que no haya precisamente ese sentimiento de vivir sin derecho a existir, también está en nuestras manos. Ese es un desafío por cumplir, que ninguna institución nos va a obligar a hacerlo.
Sí nos pueden poner multas por racistas, eso está pasando en algunos estados. Sí, cuídense los medios de comunicación, sí, cuídense las personas que son públicas y terminan diciendo cosas, o si en público se dicen. Pero ¿dónde está nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestro sentir como seres humanos si no llegamos a valorar a la persona por lo que es, por cómo se ha formado y por la interconexión que tiene conmigo como ser humano, porque me brinda sus servicios, y valorarlos de la misma manera, ¿no? Entonces, eso también nos sirve pensar eso. Pensar cuál es la identidad que nosotros formamos si negamos la identidad de otro. ¿Cuál es el tipo de ser humano que nosotros estamos creando si no estamos conectando con esa posibilidad de abrazar la diversidad, que es lo que nos hace seres humanos? En una manera de vestir, en una riqueza de la lengua, en una forma de pensar diferente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la resistencia que hay en el simple hecho de emigrar para una mujer, como tú bien lo describiste. Una persona que migra en un círculo de violencia estructural, como pasa con los pueblos indígenas en México, ya está resistiendo porque dice, yo quiero un poquito más de vida, quiero ser algo diferente. Y cuando lo logra todavía le dicen, no, todavía le falta algo. Tenga 30 centímetros más, tenga ojo o tono de piel más claro, si no tiñas el pelo, utilice pestañas postizas, póngase lentes de contacto, póngase tacones, haga algo que oculte su identidad. Pero es una negación constante a no sea lo que usted es, que es maravilloso y bello. No, ¿cuál maravilloso y bello? Tiene que ser europeo, y como no le tocó en esta vida, fínjalo. No, eso no, ya no podemos hacer eso. Ya hay demasiada información en nuestras vidas para que nosotros podamos abrazar y respetar esa diversidad y crecer en esa riqueza. ¿Qué camino nos abrirá crecer en la riqueza de la diversidad? ¿Qué camino le puede abrir a Tamaulipas para decir que otra cosa soy diferente a lo que me impone? ¿No? Y eso es una riqueza que no va a tener fin, porque es la riqueza humana. La manera de resistir a través de la lengua, por ejemplo, es maravillosa. Lo hacen a través de los medios de comunicación y eso es muy valioso. Que tú al ponernos el reto de hablarnos en otro idioma nos dices, hay otra cosa que no estoy entendiendo. ¿Cómo será pensar en ese idioma? ¿Por qué no aprenderlo? ¿Qué limitación tenemos para no aprenderlo? ¿Qué enriquecedor puede ser? Porque la resistencia de la lengua siempre es, voy a comunicar una forma de entender el universo de una manera diferente. Y esa es la invitación y ese es el conversatorio. Ahora van a abrir unas preguntas, ojalá podamos conversar, porque es un tema no solamente pionero en Tamaulipas, como lo hablábamos antes, es muy valioso, pero en el cual todas y todos podemos y debemos participar. Entonces, que se abra, digamos, esa conversación que dure muchos años y que sigamos construyendo en ella. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Giovanna. Y bueno, también quiero mencionar aquí a la licenciada María Victoria Medina Ruiz. Ella es secretaria técnica de la Secretaría General de Gobierno. Bienvenida, nos da muchísimo gusto la presencia de nuestras instituciones hermanas y que pues esta reflexión también tenga efecto en los diferentes espacios de trabajo, ¿no? Porque justo Oralia está trabajando en TVUA, pero seguramente ustedes también conocen compañeros con esta herencia cultural tan importante. Bueno, para continuar este conversatorio, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Giovanna que ahonde en cuanto a sus investigaciones, que nos diga de dónde sale ¿por qué la gente sale de donde sale y cómo lo recibe Tamaulipas? ¿Cuáles son estos principales grupos presentes en el Estado? Bueno, una parte de mi investigación que es precisamente como tratando de responder esta pregunta es la gente sale por la violencia estructural que hay en las regiones rurales de América Latina en general, hablando de México. Pero además porque la violencia estructural es un eufemismo que se entiende de otra manera. Entonces a ese eufemismo le dicen o daño colateral o progreso.
dejan de construir vías en las zonas rurales, dejan de llevar servicios o los niños y niñas tienen que caminar 6 o 7 kilómetros de ida y otros 6 de vuelta para ir a estudiar. Eso no lo pensamos para un niño de la ciudad, menos en Tamaulipas, que yo he visto en este tiempo que llevo acá, que llevan a los niños las mamás todavía en carro para el colegio, no importa si trabajan o no, tienen que encargar a alguien, pero tienen el máximo cuidado para sus menores. Pero para un niño indígena no pasa eso, tiene que caminar o dejar de estudiar. Y si es mujer tiene que caminar o no estudiar, tiene que ayudar en la casa. Eso es violencia estructural porque es otra manera de llamarlo es abandono del Estado. Pero no es solamente abandono porque no es de una vez, es consecutivo y es de décadas. Eso es violencia estructural. Y eso lleva a que la gente no tenga agua y no pueda tener cultivos, no tenga estudio y no pueda tener educación, no tenga servicios, y si una mujer parturienta o una persona de la tercera edad está en mal estado de salud, pues tiene que o quedarse en la casa y que alguien lo cuide con su pierna regular, con su embarazo más o menos, o esperarse hora y media mínimo a llegar a un hospital, a un centro de salud, que no es un hospital de primer nivel ni de segundo nivel, sino que es un centro de salud a ver si lo atienden. Es la violencia estructural la que lleva a que la gente diga, me tengo que ir. Y que normalicemos también, digamos, no, pues es que la gente tiene que salir de sus ciudades porque de lo rural, porque eso es progreso, que es la otra manera, digamos, errónea de llamarlo. Eso no es progreso. El campo podría ser tan vigente y tan rico como lo es en lugares que admiramos como Europa o Canadá, por ejemplo. No voy a decir Estados Unidos porque tiene bastantes falencias ese país, pero sí en zonas donde pues soy campesino pero tengo una excelente educación, está todo cerca y pues vivo del campo también y tengo tecnología y tengo vías y mis hijos pueden caminar solos por ahí sin problema porque o hay un transporte público que los lleve. Es la violencia estructural la que los lleva a salir. Entonces el punto de partida es esa violencia estructural y la violencia estructural se forma de la mano con el racismo. Esto lo tomó de un autor que se llama Grossfogel y eso se formó durante la colonia. Eso es otro tema de discusión más histórico. Y nos damos cuenta que esa es para que el mundo crezca desde el capitalismo, para que haya una fuerza que implique que haya una obra de mano barata, tiene que haber alguien que sufra, alguien tiene que ser esa mano barata. Y entonces nos lo enseñan que fueron las personas esclavizadas de África, secuestradas y esclavizadas de África, que luego denominaron esclavos, y que luego olvidaron los estados, los metieron en un rincón y todavía apenas México los está contando en su censo desde el año 2020. Pero hay estados de América Latina que todavía no los cuentan. Perú todavía no cuenta cuántas personas afrodescendientes tiene. Colombia los cuenta desde hace 20 años. Eso es una grosería, eso es violencia estructural. El olvido, la invisibilización, que precisamente espacios como estos abren el poder para visibilizar dónde están, cómo están, qué podemos hacer. Que un Estado no lo haya hecho durante 200 años que llevan formados 150, es un olvido tremendo. Entonces hay mucho desafío por hacer. Toda esa violencia estructural lleva a que la gente diga, pues yo sí quiero como que comer, como que tener servicios de salud, como que mis hijos no se mueran de hambre. Lo que hacen los papás de Oralia, como muchos papás y mamás que yo he visto, de salir y vender productos agrícolas y estar 24 horas vendiendo, 24 casi, o sea, que en otros casos que conocí, pero que dicen, yo quiero que mis hijos estudien, a pesar de toda la condición. Y otros que tienen mejor o peores condiciones, pero dicen que se vaya a Monterrey, pero que estudie, que se vaya a otra ciudad, pero que estudie. Estoy hablando sobre todo del caso de Tantoyuca, que es una zona agrícola muy fuerte para nutrir al sur de Tamaulipas, pero que esa relación no se tiene en cuenta, o sea, no se les valora que nos están dando la comidita. Y entonces, pues simplemente deme su producto, vayas para allá. No me dañe el panorama, vayas para allá. No lo voy a incluir, no voy a poner escuelas donde usted hable TENE, como bien lo decías antes también, sino pues incluyas en el sistema y ya. Y la gente pues lo hace y deja de lado su identidad. De esa manera lo recibe. Podría ser un poquito más condescendiente y decir, ¿de dónde vienen las personas acá indígenas? Pues voy a dar unas clases, así sean aparte de TENEC o de Nahua, para que por lo menos incluyan, ya que no son la totalidad. Voy a hacer el intento a ver si me sale. No los voy a excluir, no los voy a recibir con exclusión, sino con apertura, dado que entiendo condescendientemente
que esas personas no solamente están en los lugares donde me abastezco de comida, sino además no la están pasando bien, con las dificultades que tengamos en la ciudad o en la zona sur de Tamaulipas, o en el norte, o en el centro, pero no son las mismas condiciones rurales de los lugares de donde vienen las personas TENE. Entonces, como que con esa condescendencia se podría recibir. Los estados que reciben a esa población migrante, igual que los estados que los expulsan, no están prestando la atención suficiente. Y los están recibiendo, están saliendo por racismo y los están recibiendo con racismo. Entonces terminan los casos de Oralia siendo casos menores frente a la mayoría que realmente cargan con todo ese estigma y tienen que venir simplemente a buscar sobrevivir, en muchos de los casos. Y donde casi que tienen marcada la profesión a la que se deben dedicar, cuando eso no debería ser así, deberían tener un panorama de oportunidades. Entonces eso sería, salen de eso y vuelven a eso, y esta es la oportunidad que tendríamos como para ir rompiendo poco a poco. Muchas gracias. Pues justo las fotografías que tenemos como parte de esta exposición, que las pueden ver de aquel lado, son mujeres indígenas que salieron de sus pueblos en busca de mejores condiciones de vida, o ellas también así lo asumen, mujeres que trabajan hoy en día en la maquiladora, en las diversas maquiladoras que hay en Reynosa. Y este hecho también lo tenemos en Nuevo Laredo, también en Matamoros, ¿no? Y que justo, prestaron sus identidades para que fueran parte de esta exposición. Quisiera preguntarte, Oralia, ¿qué pasa con las prácticas y valores identitarios de quienes migran? Y como mujeres indígenas que salimos de nuestra comunidad para volvernos profesionistas, ¿cómo te resuena esta frase que lo hemos conversado anteriormente, que somos prófugas del metate? Cuéntanos, por favor. Bueno, la frase esta que lo hemos platicado, prófugas del metate, es decir que uno, pues es la resistencia, ¿no? Porque el metate puede implicar pues una imposición, ¿no? De dedicarse al hogar, de atender al marido, de estar haciendo tortillas todo el día. Entonces, yo me considero prófuga del metate. Yo tengo la decisión como lo mencionó, de elegir lo que quiero hacer. Y cuando yo decido hacer, por ejemplo, un chile molcajeteado, yo lo hago por gusto, no por imposición. Entonces, eso es resistencia para mí, decir que soy prófuga del metate. Y la otra es, por ejemplo, si uno cuando migra, pues se lleva consigo las creencias y pues los saberes de los ancestros, de las ancestras. A mí lo que me pega mucho acá de pronto es el chantolo, por ejemplo, porque es algo que yo tengo muy presente, porque el chantolo en mi casa es como cuando celebran la Navidad aquí, con platillos, con comida, con fiesta. Y entonces yo veo que, por ejemplo, acá el Día de Muertos, que es el Día de Muertos, el chantolo, se le conoce allá, pues acá sí hacen el altar y todo y así, pero vaya, no es como lo practica mi familia. Y sobre todo aquí por la cercanía de Estados Unidos, pues lo que más se practica, por ejemplo, es el Halloween y todo eso. Entonces eso en mi caso yo es lo que puedo decir que yo no puedo hacer como que mi altar, porque aparte pues se necesitan de varias cosas para poder hacer un altar como el que se hace en mi casa. Y aparte pues implica una serie de actividades, de hacer los tamales, de hacer los bolimes, por ejemplo. No sé si han escuchado alguna vez eso. ¿Alguien ha escuchado eso de bolín? Mi suegro sí, porque lo ha probado. Bueno, y mi familia, por parte de mi novio, pues sí, ¿verdad? Bueno, el bolín es como un tamal más grande que simboliza, eso lo abren cuando hay situaciones como muy especiales, como graduaciones,
una pedida de mano, por ejemplo, o si tú, no sé, le tienes mucha estima a alguien, le das un bolín. Pero no es lo mismo que el zacahuil, por ejemplo. El zacahuil ya es más grande, implica más convivencia. Digamos que el bolín es algo más íntimo y es mucho más grande que el tamal. Bueno, entonces yo acá no puedo hacer eso porque una, no sé hacer bolines, no sé hacer zacahuiles. Y volviendo un poco al punto de eso, porque luego creen que uno es un pueblo o de una comunidad, automáticamente sabe cocinar o automáticamente tiene que saber todo lo que ahí se ofrece, ¿no? Hacer vasijas, cocinar, hacer el zacahuil. A mí una vez me dijeron que por qué no sabía hacer eso si yo era de un pueblo, que por qué no sabía cocinar. O sea, porque te ven así. Ah, no, pues es de un pueblo, pues sí sabe hacer todo, ¿no? Sabe ahí como al cuidado y tener a toda la gente contenta ahí dándoles de comer, ¿no? Porque así no pienso. Bueno, entonces, por ejemplo, en mi caso, el chantolo es algo que yo valoro muchísimo porque en mi casa es una gran tradición. Y están las danzas, pero las danzas lamentablemente en esta parte, en los pueblos tene que están desapareciendo. Yo tengo primos y primas que ya ni siquiera hablan el tene y eso de pronto así pues sí me pega, porque viven en la Ciudad de México, porque viven en Monterrey o viven en otros estados, ¿no? Pero pues les da pena hablar el tene, por ejemplo, y de plano, o sea, no lo saben hablar, o porque sus papás no, por lo mismo, ay no, que no hable porque le van a hacer el feo. Entonces, por ejemplo, en La Rosita sí ha habido mucha gente que se ha ido de ahí, y ya sus hijos pues no hablan el tene, porque pues ya, o sea, no, pues como que no les interesa. Ya no les interesa preservar eso y a mí eso me da como mucha tristeza, pero pues es por todo lo que hemos comentado, porque lo ven como algo feo, como algo que pues es más como para protegerse, entonces esa parte yo la entiendo muy bien. Y bueno, es eso de más el chantolo es lo que más lo guardo, lo cuido, digamos. Y pues sí me da mucho orgullo cuando porto el quesquén, que es el sayén, bueno, entiende que es sayén, no sé si lo han ubicado, que es como un poncho, pero así muy colorido. Y bueno, yo tengo uno y cuando lo porto me siento muy orgullosa de mi sayén. Y siempre digo, con el sayén bien puesto y oliendo a Valentino, o sea, como diciendo, también puedo usar un perfume como el Valentino con el sayén puesto. Pues sin duda, como ven, o sea, de aquí salen muchísimas reflexiones. La comida, ¿no? La comida tan solo, de qué está hecha nuestra comida habitual y lo que consideramos tamaulipecos, si le escarbamos, bueno, pues somos esa mixtura que justo nos invita la doctora Giovanna a reconocer desde ahí, ¿no? Si rastreamos nuestro ADN, que hay muchas maneras de saber de dónde vienen nuestros ancestros. Y bueno, pues quisiera abrir este espacio a la participación y a la reflexión colectiva preguntándoles, como sociedad, ¿qué tenemos que hacer para romper con esas múltiples violencias que enfrentan las mujeres indígenas? A ver, queremos que se animen a participar y que nos den su opinión, así como, bueno, pues lo que gusten preguntar a nuestras ponentes. Licenciada, maestra aquí de la UAT, alguien de sociología. ¿No? Todos que somos lo mismo, que somos uno mismo, y reconocernos en el otro, ¿no? O sea, para ir tomando esa conciencia, porque sí, como sociedad de acá de la ciudad, por así decirlo, ¿verdad? Pensamos que nosotros somos los más inteligentes o los más
creativos, y no es verdad. O sea, todos somos uno, todos tenemos un talento, todos estamos en este planeta habitándolo como uno mismo. Entonces yo creo que es eso como sociedad, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, reconocernos en nuestro semejante, en nuestro vecino, en la comunidad entera, para poder ser uno e integrarnos como una sola persona. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lourdes Cruz, soy estudiante de Sociología de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y en tercer semestre tuve la oportunidad de realizar un trabajo con un historiador, pero aplicando teorías sociológicas, en este caso la de Moscovich y la de representaciones sociales. Y pues parte del trabajo y de las conclusiones y de lo que me di cuenta es que muchos de los nombres, porque consultando las fuentes primarias gracias a mi maestro historiador y aplicando las teorías de sociología, o sea, reinterpretando las cosas, me di cuenta que aquí en Tamaulipas, por ejemplo, los nombres de las comunidades vienen desde este lugar de discriminación, ¿no? Los rayados, porque estaban tatuados. Los come crudo, pues porque no conocían lo que ellos le llaman cultura, o lo que ellos le llaman educación, o le llamaban educación, ¿no? Entonces, desde el origen de las cosas vienen desde este lugar despectivo o de discriminación, y sobre esas cosas yo decía, bueno, pero estamos hablando de poblaciones masculinas, y nosotras, ¿qué onda, no? También. Y pues también dentro de la literatura, una de las cosas que me daba cuenta, porque pues estaba pequeña en la carrera, y yo siempre me topaba con este comentario de que ustedes tienen este lugar porque pues norteñas, ¿no? De que tenemos este lugar en la cocina, en la casa, haciendo estas cosas, desplegando esas actividades. Pero luego leyendo, pues otra vez los textos primarios me doy cuenta que los hombres no eran exclusivos los cazadores de mamuts, no eran exclusivos los cazadores, sino las mujeres también formábamos parte en el norte de esas actividades, ¿no? Y también nosotras fuimos líderes de grupos originarios o pueblos originarios aquí en el norte del país, ¿no? Y eso al mismo tiempo a mí me generó como, o sea, verlo desde esta otra perspectiva, me hizo sentirme tan orgullosa de ser de aquí, de ser quien soy, porque luego también pues habitaba otros espacios en el centro y yo me sentía bien ranchera, ¿no? Porque pues por mi acento, me acabo de ir ahorita de intercambio allá a Cancún de investigación, y sí se me quedaban viendo y me decían de que sentía que todo lo del norte era ranchero, que el bistec ranchero, el pollo asado es pollo ranchero, que si como yo vivo en ranchero, ¿no? Yo me sentía ranchera por ser del norte, ¿no? Y ver que en el norte las mujeres desde los pueblos originarios hacían estas actividades, ocupaban estos lugares, pues lo llevaba con orgullo allá. Yo sé que mi experiencia no es la misma de ser una mujer de un pueblo originario, pero al mismo tiempo me ha ayudado a conformar mi identidad, como lo mencionabas, que es lo que nos enraiza donde estamos. Y pues me da mucho gusto que se hagan estas actividades, estos conversatorios, y que se abran así los diálogos para las personas. Y pues ya sería todo por mi parte, gracias. Yo creo que los dos comentarios que hicieron definitivamente conectan con esa apertura de puertas que estábamos hablando. Porque sí que reconozcamos la diversidad en el otro y reconocernos como iguales y reconocer la posibilidad de todo lo que tenemos que hablar. Hay un tema que está de fondo, que es también el tema de, en la actualidad, los derechos, la garantía de los derechos de las mujeres indígenas. Normalmente en la historia de esta humanidad en la que estamos viviendo, los derechos de las mujeres han venido como derechos de última generación. Apenas los estamos explorando y abriendo y reconociendo, pero los de las mujeres indígenas van detrás todavía, los de las mujeres afro van detrás todavía. Entonces, cuando reconozcamos precisamente lo que somos, podemos hablar de eso con total libertad y con más ahínco, luchar por eso, de qué es lo que somos y cómo puedo serlo, cómo puedo tener derecho a existir de la manera en que me permita la expresión como ser humano, más allá de mi género, pero sabiendo
que hay una deficiencia previa que se debe resolver. Y eso lo hacen las mujeres jóvenes, explorando, pensando y rompiendo con esos esquemas, como nosotros en nuestra cotidianidad también diciendo, hay algo más en el otro que me hace igual a ese otro, hay tanto su sufrimiento humano como su riqueza me hace igual a esa persona, yo puedo explorar. Y esa es una invitación que con sus palabras también nos invita. Antes que nada, felicidades, porque esto abre conciencia y necesitamos que se abran las conciencias y todas estas exposiciones, estos conversatorios, pero la gente que abre, que despierta mentes y corazones. Felicidades. Desde que el mundo es mundo, siempre el fuerte ha abusado del débil. Y abusado, estigmatizado y ofendido, y como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los débiles, unirse y luchar, y hacer patente eso. Y toda la gente que estamos y nos damos cuenta de esa situación, también apoyar y ayudar por la justicia. Si tú ves, no es que vamos a salir de Superman, ¿verdad? Pero en nuestro alrededor, en nuestro entorno, darle ese apoyo, si ves tú algo que no es justo, si ves tú algo que no está bien, defiéndelo, dilo, habla, ¿verdad? No te quedes callado y apoya a tu gente. Entre las mujeres a veces hay mucha también crítica y se critican unas a otras, ¿no? La critican porque alcanzó algo, eso está mal. Entonces debemos concientizar todo esto, reflexionar todo esto y ver donde haya cosas malas, ayudar, apoyar y ser empáticos con nuestros congéneres y ayudar al de él. Y de ahí van haciendo más cosas que pueda uno hacer. Gracias. ¿Alguien más que guste participar, compartirnos su reflexión? Bueno, Oralia, no sé si gustas ahondar en algún comentario. Sí, bueno, solo agradecer por este tipo de espacios y es tiempo de mujeres y espero que se sigan haciendo, que se abran más. Se hizo aquí en Victoria, mencionas que también está en la frontera. Bueno, pues justo este es un primer conversatorio sobre este tema, pero también queremos hacer uno en Reynosa, donde estén presentes, tengamos alguna voz, algún testimonio de alguna de estas mujeres que ha llegado a trabajar a las maquiladoras, pero también esperamos en un futuro hacer con la presencia de mujeres afrodescendientes. Eso también es sumamente importante, la visibilización y el reconocimiento de sus derechos. Entonces, esperamos que justo este sea un primer paso y después vayamos avanzando. Y bueno, gracias Idalia, gracias Giovanna, ha sido un gusto coincidir. Y bueno, con Idalia coincidimos ya hace un año, más de un año, ¿no? Sí, al principio, bueno, ya coincidíamos por lo del PACMI. Y luego ya nos conocimos y sentimos una conexión, Idalia y yo, y quisimos arreglar el mundo. Y en eso estamos cuando nos juntamos, queremos arreglar el mundo nosotros, ¿no? Y sobre todo, decirles también que comentaban lo de las mujeres, que de pronto que hay críticas y que se critican, nos criticamos entre mujeres. Bueno, eso se debe al sistema patriarcal, nos han enseñado a que las mujeres debemos de estar compitiendo siempre. Ay, mira, ella, pero eso es por un sistema que está ahí impuesto. Y bueno, muchas gracias, y gracias Giovanna, y bueno, eres colombiana, yo estuve en Colombia también, y está hay una gran resistencia también, hay una gran lucha por allá. Estuve hace tiempo, y bueno, gustosa de estar aquí. Yo también quiero agradecer de nuevo a Lidka
y que habrá en estos espacios y pues desde el gobierno de Tamaulipas que se sigan dando. De verdad que de pronto un poquito sorpresivo, pero muy enriquecedor, y que sigamos impulsando desde las universidades, desde diferentes instituciones, todos estos temas. Estamos pues no solamente muy abiertos a trabajar, sino también que se escuchen las ideas pues, de estas juventudes, de las posibilidades que hay, que nos hagan pensar qué es ser una persona en Tamaulipas, más allá de nuestro género, de todas las características de nuestra identidad. ¿Qué más podemos construir en este tiempo de vida que es tan cortito? ¿Qué más podemos ser para ser plenamente y pues que lo podamos hacer en grupo va a ser muy importante? Muchísimas gracias a ustedes por la presencia también y pues muy complacido. Pues, quisiera también mencionar nuestro agradecimiento al maestro Héctor Romero Lecanda, que hoy viene la maestra Rosa en su representación, pero que desde que él llegó ha tenido un eje de acción también de hacer valer los derechos culturales, no solamente de los tamaulipecos, de quienes nacieron en este hermoso estado, sino hacer valer los derechos culturales de todos los residentes de este estado. Entonces, desde aquí nuestro agradecimiento y muchas gracias por su apoyo a nuestras propuestas. Pues siendo así, a nombre del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, agradecemos profundamente la participación de la maestra Oralia Hernández y la doctora Giovanna María Aldana Barahona, así como de nuestras autoridades presentes, de todas y de todos ustedes que nos han acompañado en este diálogo. Vamos a proceder a entregarles nuestros reconocimientos a nuestras ponentes.